Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Luis Fernando Mesina Marín, profesor de Historia, conocido por haber sido el vocero de Coordinadora No Más AFP, sigue también involucrado hoy en día en temas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Tenemos la reforma de pensiones ahí un poco estancada en el Parlamento, pero también está actualmente la legislación respecto a la negociación colectiva ramal. Tenemos el placer de contar un estudio con Luis Mesina. ¿Cómo le va? Bienvenido, Luis. ¿Cómo le va, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una cosa que pensar, bueno, primero, siempre uno lo ve y piensa, usted con un cartel amarillo. Sí. Es como la foto que quedó para la historia. Bueno, esa quedó para la historia, pero el tema está íntimamente ligado. Parece ser un tema diferente, el tema de la negociación colectiva ramal, pero está, yo diría, profundamente vinculado, porque tiene que ver con los salarios finalmente, y los salarios tienen que ver con las pensiones, porque en la medida que un país tenga en general remuneraciones bajas, nadie puede imaginarse un mundo futuro con pensiones altas, porque finalmente las pensiones no son más que el reflejo de lo que usted en la vida activa percibe como remuneración. Le hago una pregunta, yo empresario, ¿qué es una negociación colectiva ramal? Porque ya hablar con el sindicato es una cosa, ¿qué es la estructura ramal? La negociación colectiva ramal existe en prácticamente casi todos los países de Europa. Existe aquí en la región, en Argentina, Uruguay y Brasil. Y consiste fundamentalmente en que los trabajadores de una rama económica, un sector económico, pensemos en el sistema financiero, bancos, fondos de inversión, compañías de seguro, pensemos en la gran minería, que tiene trabajadores contratados formalmente en Codelco, con las grandes mineras, pensemos en La Escondida, SGS Mineral, pero también los subcontratistas, que son una fuerza importantísima. Entonces, eso constituye la rama. En Chile, a lo menos, hay 7 ramas importantes, que están, la gran mayoría de ellas, afiliadas o organizadas en la Confederación de la Producción y el Comercio, otra en la SOFOFA. Lo que planteamos nosotros, y que existen en el resto de los países, es que la negociación colectiva ramal permita al conjunto de los trabajadores de esa rama desarrollar y ejercitar un derecho fundamental, que es la negociación colectiva ramal. En Chile, desgraciadamente, desde el año 79 a la fecha, desde que se promulgó el plan laboral en dictadura, los trabajadores están combinados a tener que negociar en su sola empresa. Y por lo tanto, cuando se plantea lo ramal, es que se establecen condiciones o estándares mínimos para el conjunto de los trabajadores, y a partir de la particularidad de cada una de las empresas que conforman el sector, se establecen condiciones laborales. Porque se agrupan por rubros. Exacto. Ejemplo, acá tenemos a los amigos que trabajan en el control de la radio. Y si ellos, por ejemplo, podrían hacer el sindicato de Radio La Clave. Así es. Pero en una negociación colectiva ramal podrían ser parte de la agrupación de comunicaciones, de trabajadores de las comunicaciones, gremio de comunicaciones radiales. Radio y televisión podría ser. Claro, y eso agrupa periodistas, audiovisuales. Sí, radio y televisión. Entonces, por supuesto, van a haber radios que tienen mayor cobertura, mayor sintonía, y por lo tanto tienen ingresos distintos respecto de otras. Pero lo que hay que establecer es un estándar mínimo. No es posible que en nuestro país sectores de alta rentabilidad, como en la gran minería, el sistema financiero, tengan trabajadores en condiciones que son precarias. Eso es lo que es absolutamente irracional. Y los efectos de la negociación colectiva ramal son tremendamente importantes. Mejora un tema que siempre en Chile es motivo y objeto de discusión: la productividad de los trabajadores chilenos. Viene cayendo sostenidamente en los últimos 10 años. Bueno, ¿cómo se revierte esa tasa que tiene impactos importantes en la sociedad? Se mejora justamente cuando los trabajadores sienten que determinados derechos son garantizados y que participa de alguna forma en la renta que obtiene la industria en la cual trabaja. O sea, si yo trabajo en el sistema financiero y las utilidades al mes de agosto, por ejemplo, el sistema financiero, particularmente de la banca, ascienden a 416.000 millones de pesos, bueno, yo con razón podría preguntarme ¿qué fracción de esa renta puedo obtener yo? Y una cuestión, yo diría, prácticamente natural, consustancial a la relación entre trabajo y capital. Nosotros no estamos inventando la rueda con este planteamiento. El problema es que en Chile llevamos 47 años donde los empresarios operan como un cartel, es decir, la Confederación de la Producción y el Comercio, ellos sí pueden organizarse por rama.
Piense usted, y siempre invitamos a los auditores de nuestro país a decirle, mire, a los trabajadores, ¿por qué la SOFOFA se puede organizar en rama y los trabajadores están impedidos de hacerlo? ¿Por qué? Ahí yo le hago una pregunta. Que últimamente utilizo esta analogía cuando veo, probablemente porque ya no tengo ninguna esperanza de cambio, pero me la hago de la siguiente estructura. Quiero llegar a Marte. Para llegar a Marte necesito primero leer sobre Marte, entender que tiene un tema atmosférico, que creo que voy a tener que formar personas para generar las condiciones. Luego de eso buscar el cohete a Marte, la benzina. Un proceso. Sí, pero pongo todos esos puntos antes para llegar a Marte, que es este ideal o más que de ideal, un lugar a renovar en torno a la fantasía de la ciencia ficción y lo que ha pasado también con la ciencia, ¿no? De cómo hemos destruido este planeta. Argumentándonos que hoy no hay solución en torno a estos temas, la sociedad no estaría preparada, etcétera, para, en este caso, llegar a esta negociación ramal, pero sí se podría formar para poder empezar a desarrollar esto. ¿En qué estado estamos para llegar a Marte? Bueno, buena pregunta. Sí, entiendo perfectamente si podemos calificarla como una metáfora. Que claro, en el fondo está planteando etapas. Es una metáfora que es etapista. Es decir, hay que cumplir ciertas etapas para llegar al fin. El objetivo final es la negociación colectiva ramal. ¿Qué significa eso? Que se sientan las partes, entiéndase que en la sociedad capitalista, la relación fundamental entre trabajo y capital, esto que suena un tanto quizás novedoso incorporar este lenguaje que está vedado en nuestro país. Vivimos en un régimen, en una sociedad capitalista, y por lo tanto el fundamento principal del sistema capitalista es la relación que establece el trabajo con el capital. ¿Qué decimos nosotros? El Estado, en las concepciones tripartitas, lo que tiene que hacer en este país, lo dice nuestro documento, el libro que les dejamos acá, tiene que ser el que garantiza el escenario, el espacio, a propósito de la pregunta de Nicolás, para cumplir la primera etapa, es decir, que se sienten los verdaderos actores de las relaciones laborales, trabajadores y empresarios. Y ahí opera sobre un principio que es fundamental, que la OIT reconoce, que es el principio de la libertad. Es decir, si los empresarios del sistema financiero, pongo este ejemplo de la minería, y los trabajadores presentan un proyecto, ese proyecto tiene que ser, por supuesto, viable, sustentable financieramente, y tiene que garantizar una cosa que es fundamental: la participación de los trabajadores en la riqueza que generan con su esfuerzo. No es posible que en industrias tan importantes como la financiera y la minera encontremos trabajadores que ganan 750,000 pesos o menos. Eso es francamente impresionante, porque ahí se concentra particularmente este 1% del sector más rico del país, que concentra el 49,8% de la riqueza. Entonces, la negociación colectiva ramal, a propósito de lo que planteaste tú, Nicolás, es un camino que hay que recorrerlo. La meta es justamente que haya mejor distribución del ingreso. Eso es, la negociación colectiva ramal corrige esa profunda desigualdad que hay en Chile. Mejora la productividad y finalmente, que creo que es lo más importante, genera una cuestión de la que pocas veces se habla: felicidad en los trabajadores. ¿Y saben qué impacto tiene esto? Mejor. Que la democracia que hoy día está, yo escuchaba un poco el programa, la democracia es lo que está hoy día en juego en este país, para el hombre común, para la mujer, a los que andan caminando aquí en las calles para el trabajo. ¿Qué sentido tiene esta democracia si es corrupción? Pero no solamente corrupción, es impunidad. Eso es lo más grave, porque la corrupción ha existido siempre. El problema es que la impunidad en nuestro país es algo que ya la gente la tiene francamente cansada. Bueno, este tema avanza en esa dirección, sí. Generar paz social. Cuando yo escuchaba ayer a Mario Desbordes, por ejemplo, cuando por la prensa comunicaba el despido de una rectora. Esa es la transgresión más grande a todos los derechos fundamentales de la persona. Yo ni siquiera conozco a la rectora, pero hacerlo por la televisión constituye un vejamen. Ni siquiera siendo alcalde aún. Bueno, por supuesto, pero este es una violación, pero brutal, a los derechos fundamentales de las personas. Transgrede el estatuto docente, el estatuto administrativo, el código del trabajo, es decir, todas las normas. Y se lo permite un sujeto sin que nadie lo haga pagar por ese exceso. Entonces, nosotros decimos negociación colectiva ramal para potenciar al sindicato de forma tal que en este país, al igual como ocurre en los países de Europa, la cobertura que cubre la negociación sea mucho más alta y no lo que ocurre en Chile, que menos del 12% negocia colectivamente. Y la felicidad de los trabajadores tiene mejores resultados también en su desempeño. ¿Cuáles son las mayores piedras de tope hoy? Nos queda un minutito. Bueno, en Chile la piedra fundamental son los empresarios. Y cuando decía yo, no lo decía jocosamente ni peyorativamente, cuando ellos operan como un cartel,
lo digo en términos concretos, que la gente entiende la denotación de la palabra, cartel. El cartel de los pollos, de los fármacos, de las carnes de cerdo, del papel higiénico. Ellos han operado como un cartel delictivo que ha cometido faltas gigantescas. No hablemos de la ISAPRE. El precio lo fija no el mercado, es decir, no esta relación entre demandante y ofertante. No, lo definen ellos arbitrariamente. Entonces, cuando nos hablan de que el sindicato constituye un obstáculo para el libre desarrollo de la economía de mercado, es una falacia. En la práctica, ellos han operado como un cartel que no tiene sanciones, que también gozan de mucha impunidad. Y por eso pensamos que la negociación colectiva ramal, si el Estado permite, y tiene que ser un actor protagónico el Estado, cambiar las normas. Esa es la responsabilidad que tienen los gobiernos. No lo ha hecho este gobierno y no lo va a hacer. No lo hizo el gobierno pasado de Sebastián Piñera, tampoco lo hizo la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Y por eso el mundo del trabajo tiene que exigir reformas que vayan en la dirección de mejorar sus condiciones, no solamente económicas, sino que también laborales. El llamado es al empresariado que va a escuchar el programa que viene también, Clave Morse, sí, que se dedica ahí a la economía, así que hay un vínculo a ese diálogo. Que como bien dice Luis, lo importante, bueno, de partida los trabajadores, las personas que trabajan, nosotros los liberales le decimos colaboradores, pero creo que sí, es importante entender sus condiciones de vida. De pronto uno las ignora porque vivimos en esta lógica muy exitista, muy rápida, individualista, sí, que no nos ponemos en lugar de otro. Hay gente que no le alcanza. Sí. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por conversar con nosotros.